Esperanza cerró los ojos con fuerza, pero el dolor punzante en sus hombros la mantuvo despierta otra vez. Eran las 3:47 de la madrugada y ya llevaba 4 horas dando vueltas en la cama, sintiendo como cada músculo de su cuerpo se contraía con una rigidez que parecía empeorar cada noche. A sus 52 años, esta profesora de la Ciudad de México había perdido la cuenta de cuántas madrugadas había pasado, así en exhausta, pero incapaz de descansar, viendo cómo las horas se escurrían sin que su cuerpo lograra recuperarse del día anterior. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno para sus estudiantes en la escuela primaria donde trabajaba, Esperanza sintió esa familiar neblina mental que la acompañaba cada mañana. Sus manos temblaron ligeramente al servir el café, y por un momento se preguntó si los niños notarían las ojeras violáceas que ningún maquillaje lograba disimular ya. ¿Te despiertas más cansado de lo que te acostaste? ¿Sientes que tu cuerpo no se recupera por las noches como antes? Hay un nutriente específico que tu cerebro necesita antes de dormir para activar la reparación celular mientras descansas, y probablemente lo tienes en tu refrigerador ahora mismo, pero no sabes cuándo ni cómo usarlo. Comenta cansada si también te levantas sin energía. Quiero saber cuántas personas pasan por esto mismo que Esperanza. La rutina de Esperanza se había vuelto predecible y agotadora. Llegaba a casa después de un día entero enseñando matemáticas a niños de 3er grado, con los hombros tensos y una sensación de pesadez que parecía instalarse más profundo en sus músculos cada día. Su hija Elena, nutricionista recién graduada, la visitaba los domingos y no podía ocultar su preocupación al ver el deterioro gradual de su madre. «Mamá, pareces 10 años mayor desde que empezaste con estos problemas de sueño», le había dicho Elena la semana anterior, mientras observaba cómo Esperanza se llevaba la mano al cuello por 5ª vez en 1 hora, tratando de aliviar la tensión acumulada. Las noches se habían convertido en una batalla silenciosa. Esperanza se acostaba esperando el descanso, pero su mente se mantenía alerta mientras su cuerpo dolía. Había probado test de manzanilla, melatonina, ejercicios de respiración, incluso había cambiado su colchón pensando que el problema era físico, pero nada funcionaba. Lo que no sabía era que durante esas largas horas de vigilia, su cuerpo no solo perdía la oportunidad de descansar, sino que perdía ventanas críticas de reparación celular. Cada noche que Esperanza pasaba despierta, sus músculos se debilitaban un poco más, sus huesos perdían densidad microscópica, su piel perdía elasticidad, su memoria se fragmentaba. Todo esto sucedía en silencio, sin que ella pudiera sospecharlo, mientras miraba el techo de su recámara preguntándose por qué su cuerpo la había traicionado. Elena comenzó a documentar los hábitos nocturnos de su madre con la meticulosidad de una investigadora. Observó que Esperanza cenaba tarde, generalmente algún guisado con tortillas y un vaso de agua. Después, veía las noticias, revisaba los trabajos de sus alumnos y se iba a la cama alrededor de las 10:30. En apariencia, todo parecía normal y saludable, pero Elena sabía que algo crucial estaba faltando. Durante sus estudios había aprendido sobre los ritmos circadianos y cómo ciertos nutrientes podían ser la diferencia entre una noche de verdadero descanso reparador y horas perdidas de vigilia dolorosa. Había un elemento que su madre necesitaba antes de dormir, algo que activaría los procesos naturales de sanación que el cuerpo ejecuta durante el sueño profundo. La clave estaba en el timing. No solo importaba que comía Esperanza, sino cuándo lo comía. Existía una ventana específica, entre 60 y 90 minutos antes de acostarse, donde el cuerpo podía aprovechar ciertos aminoácidos para producir las hormonas del sueño y activar los mecanismos de reparación muscular y neuronal que solo funcionan durante las fases más profundas del descanso. Una mañana particularmente difícil, después de otra noche de insomnio, Esperanza se miró al espejo del baño de la escuela y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos, antes brillantes y llenos de energía para enseñar, ahora lucían opacos y cansados. Su piel había perdido luminosidad y sus manos, que antes eran firmes al escribir en el pizarrón, ahora temblaban ligeramente cuando sostenía el yes.
Esa tarde, mientras Elena revisaba estudios científicos sobre nutrición y sueño en su computadora, se topó con una investigación de la Universidad Autónoma de México que cambiaría todo. El estudio mostraba cómo un aminoácido específico, consumido en el momento preciso antes de dormir, podía mejorar la calidad del sueño hasta en un 78% y acelerar la recuperación muscular durante la noche. Elena sintió un escalofrío de esperanza. La respuesta que había estado buscando para ayudar a su madre estaba ahí, en esas páginas llenas de datos científicos. Era algo increíblemente simple, algo que Esperanza ya tenía en su cocina, pero que nunca había pensado en usar de esa manera específica. 3 semanas después, la situación de Esperanza había empeorado considerablemente. Lo que había comenzado como noches ocasionales de insomnio se había transformado en un ciclo vicioso de agotamiento que afectaba cada aspecto de su vida. Sus estudiantes comenzaron a notar que su maestra favorita ya no tenía la misma energía de antes. Algunos padres incluso expresaron su preocupación al director, comentando que la señorita Esperanza parecía ida durante las juntas. El problema real era que Esperanza había comenzado a cometer los errores más comunes que millones de adultos hacen sin darse cuenta, errores que sabotean completamente la capacidad natural del cuerpo para repararse durante la noche. El primer error era su ritual nocturno con el café. Cada noche, después de cenar, Esperanza se preparaba una taza grande de café de olla con canela, convencida de que la tradición familiar la ayudaría a relajarse. Lo que no sabía era que la cafeína permanece en el sistema nervioso entre 6 y 8 horas, bloqueando los receptores de adenosina en el cerebro, esa sustancia química que nos hace sentir somnolientos naturalmente. Es increíble cómo algo tan mexicano y tradicional puede estar arruinando mi sueño, pensaba Elena mientras observaba a su madre preparar su café nocturno del domingo. Cada sorbo que Esperanza tomaba después de las 6 de la tarde era como poner frenos invisibles a su proceso natural de relajación. El segundo error estaba en su cena tardía y pesada. Esperanza había desarrollado el hábito de cenar a las 9:30 de la noche, justo después de terminar de revisar tareas y preparar las clases del día siguiente. Su cena típica consistía en chilaquiles rojos con pollo, frijoles refritos y tortillas calientes, acompañado de un vaso grande de agua de horchata. Lo que Esperanza desconocía era que comer comidas pesadas y ricas en carbohidratos, refinados tan cerca de la hora de dormir, obligaba a su cuerpo a destinar toda su energía a la digestión en lugar de a la reparación celular. Su páncreas trabajaba horas extra produciendo insulina para procesar el azúcar de la horchata y los carbohidratos de las tortillas, manteniendo su metabolismo acelerado cuando debería estar desacelerándose. El tercer error, y quizás el más devastador, era su dependencia creciente de pastillas para dormir de venta libre. Desesperada por encontrar algo que la ayudara, Esperanza había comenzado a tomar 2 cápsulas de difenhidramina cada noche, el antihistamínico que prometía sueño profundo y reparador en la caja colorida que compraba en la farmacia de la esquina, pero las pastillas creaban un sueño artificial y fragmentado. Aunque Esperanza lograba perder la conciencia, su cerebro nunca entraba en las fases más profundas del sueño REM, esas fases críticas donde ocurre la verdadera reparación neuronal y la consolidación de la memoria. Despertaba cada mañana con una sensación de resaca mental, más confundida y agotada que la noche anterior. Elena observaba con horror cómo su madre se deterioraba semana tras semana. Las manos de Esperanza ahora temblaban constantemente, no solo en las mañanas. Su memoria a corto plazo se había vuelto frágil. Olvidaba nombres de estudiantes que había enseñado durante años. Perdía las llaves constantemente y repetía las mismas historias, sin recordar que ya las había contado. La piel de su madre había perdido elasticidad y luminosidad. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado notablemente en los últimos 2 meses. Su cabello, antes abundante y brillante, ahora lucía opaco y quebradizo. Era como si el tiempo se hubiera acelerado para Esperanza, envejeciéndola a un ritmo alarmante. Pero lo más preocupante era el impacto emocional. Esperanza, quien siempre había sido una mujer optimista y resiliente, comenzó a mostrar signos de depresión. Se quejaba constantemente de dolores que los médicos no podían explicar. Lloraba sin razón aparente y había perdido interés en actividades que antes disfrutaba, como cocinar para su familia los fines de semana o ver sus telenovelas favoritas. Una noche,
Elena decidió quedarse a dormir en casa de su madre para observar de cerca lo que realmente sucedía durante esas horas de supuesto descanso. Lo que presenció la alarmó profundamente. Esperanza se despertaba cada 45 minutos aproximadamente, se levantaba al baño, regresaba a la cama, daba vueltas durante 20 minutos y luego volvía a quedarse dormida por otro periodo corto. Durante una de esas vigilias nocturnas, Elena escuchó a su madre murmurar: ya no sé qué hacer. Mi cuerpo no me obedece. Era un lamento desgarrador que reveló la profundidad de la desesperación que Esperanza sentía, pero que trataba de ocultar durante el día. La mañana siguiente, mientras desayunaban juntas, Elena notó algo que la impactó. Esperanza tardó casi 3 minutos en recordar el nombre de su estudiante favorito, un niño llamado Diego, que había mencionado cientos de veces durante el año escolar. Fue en ese momento que Elena comprendió que los problemas de su madre iban mucho más allá del simple insomnio. El cerebro de Esperanza estaba siendo privado sistemáticamente de las condiciones necesarias para su reparación nocturna. Durante el sueño profundo, el sistema linfático del cerebro se activa como un sistema de lavado, eliminando las proteínas tóxicas que se acumulan durante el día, incluyendo las placas beta-amiloides asociadas con el deterioro cognitivo. Sin este proceso de limpieza nocturna, el cerebro de Esperanza acumulaba más toxinas cada día. Esa tarde, Elena llamó a su antigua profesora de neurofisiología para consultarle sobre el caso de su madre. La conversación confirmó sus peores temores sin intervención. Esperanza estaba en camino hacia un deterioro cognitivo acelerado que podría volverse irreversible, pero lo que descubriría Elena a continuación haría que toda su confianza en los métodos tradicionales para tratar el insomnio se desmoronara por completo. Elena pasó 3 días investigando obsesivamente hasta que encontró la pieza del rompecabezas que faltaba. En un estudio publicado por el Instituto Nacional de Neurología de México, descubrió que existía un aminoácido específico que el cerebro necesitaba para producir serotonina y posteriormente melatonina de forma natural, el triptófano. Pero no cualquier triptófano, sino el que se encontraba en un alimento que prácticamente toda familia mexicana tenía en su refrigerador, el pavo. La solución era sorprendentemente simple. Elena había descubierto que 60 gramos de pechuga de pavo, consumidos exactamente 90 minutos antes de acostarse, proporcionaban la cantidad perfecta de triptófano que el cerebro necesitaba para activar la cascada natural del sueño reparador. «Mamá, necesito que pruebes algo durante una semana», le dijo Elena ese domingo, mientras sostenía un estudio científico en sus manos. «Quiero que cines pechuga de pavo cada noche, pero de una manera muy específica». Esperanza la miró con escepticismo. Después de meses probando remedios que no funcionaban, su esperanza estaba prácticamente agotada, pero algo en la determinación de su hija la convenció de intentarlo una vez más. Elena le explicó el protocolo exacto cada noche. A las 9 p.m., Esperanza debía comer exactamente 60 gramos de pechuga de pavo, asada con una cucharada de miel natural, y acompañarlo con un vaso pequeño de leche tibia con una pizca de canela. Nada de café después de las 2 p.m. Nada de cenas pesadas después de las 7 p.m. y absolutamente nada de pastillas para dormir. La ciencia detrás de esta combinación era fascinante. El triptófano del pavo necesitaba competir con otros aminoácidos para cruzar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. La miel proporcionaba la glucosa necesaria para que la insulina ayudara a que los aminoácidos competidores se dirigieran hacia los músculos, dejando el camino libre para que el triptófano llegara al cerebro. Una vez allí, se convertía en serotonina, y después, en melatonina, la hormona natural del sueño. Un estudio de la Universidad de Navarra había demostrado que esta combinación específica aumentaba los niveles de melatonina natural en un 42% después de solo 7 días de consumo consistente. Además, el calcio de la leche actuaba como un relajante natural para el sistema nervioso, mientras que la canela ayudaba a estabilizar los niveles de azúcar en sangre durante la noche. La primera noche, Esperanza siguió el protocolo al pie de la letra, aunque con cierta incredulidad. Se preparó su porción de pavo exactamente como Elena le había indicado, lo acompañó con la leche tibia y se fue a la cama a las 10:30, esperando otra noche de vigilia dolorosa. Para su sorpresa, se quedó dormida en menos de 20 minutos. Pero no fue un sueño superficial como el que inducían las pastillas. Fue un sueño profundo, reparador, del tipo que no había experimentado en años.
Durmió 7 horas seguidas y despertó sin necesidad de despertador, sintiéndose más descansada de lo que recordaba. Durante la segunda noche, el patrón se repitió. El triptófano del pavo había comenzado a restaurar los ritmos circadianos naturales de Esperanza. Su cerebro finalmente tenía los ingredientes necesarios para producir las hormonas del sueño de forma natural, sin dependencias químicas externas. En la tercera noche, algo extraordinario sucedió. Esperanza no solo durmió profundamente, sino que comenzó a experimentar sueños vívidos y reparadores, una señal de que su cerebro había entrado en las fases REM que había estado perdiendo durante meses. Durante estas fases críticas, su sistema linfático se activó completamente, limpiando las toxinas acumuladas y reparando las conexiones neuronales dañadas. Para el séptimo día, la transformación era notable. Esperanza despertaba naturalmente a las 6:30 am, sin necesidad de despertador, sintiéndose energizada y mentalmente clara. Sus manos habían dejado de temblar, su memoria había comenzado a agudizarse nuevamente, y por primera vez en meses, se sentía optimista sobre el día que tenía por delante. Si quieres más soluciones naturales como esta, que realmente funcionen sin efectos secundarios, suscríbete al canal y activa la campanita. Esta información puede ayudar a alguien que amas a recuperar su salud y su calidad de vida. La clave no estaba solo en el triptófano, sino en el timing perfecto y la combinación sinérgica de nutrientes que trabajaban juntos para restaurar los procesos naturales del cuerpo. Elena había descubierto que el cuerpo humano tenía una sabiduría innata para sanarse a sí mismo. Solo necesitaba los ingredientes correctos en el momento adecuado. Durante las siguientes semanas, Elena documentó meticulosamente la recuperación de su madre. Los análisis de sangre mostraron mejoras significativas en los marcadores de inflamación. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés que había estado elevada durante meses, finalmente regresaron a parámetros normales. Más importante aún, los niveles de hormona del crecimiento nocturna se habían restaurado, permitiendo que el cuerpo de Esperanza se reparara eficientemente durante el sueño. 6 semanas después, Esperanza se miró en el mismo espejo del baño de la escuela, donde había visto su reflejo deteriorado meses atrás. Esta vez, la mujer que le devolvía la mirada era completamente diferente. Sus ojos brillaban con la vitalidad que había perdido. Su piel había recuperado luminosidad y elasticidad, y sus manos, firmes y seguras, sostenían el yes con la confianza de antes. «Buenos días, niños», dijo Esperanza esa mañana a sus estudiantes de tercer grado, y por primera vez en meses, su voz sonaba fuerte y entusiasta. Los niños, con esa sensibilidad natural que tienen para detectar cambios en los adultos, inmediatamente notaron la diferencia. «Maestra, se ve muy bonita hoy», gritó la pequeña Sofía desde la primera fila. Esperanza sonrió, genuinamente era cierto. No solo se veía mejor, se sentía completamente renovada. Cada noche, su ritual con el pavo se había convertido en un momento sagrado de autocuidado. A las 9 p.m. exactas, preparaba sus 60 gramos de pechuga de pavo asada. Los acompañaba con una cucharada de miel de abeja natural y su vaso de leche tibia con canela. Era una rutina simple, pero que había transformado completamente su calidad de vida. El cambio más notable era su energía durante el día. Esperanza podía enseñar matemáticas durante 8 horas consecutivas sin sentir la fatiga mental que antes la agobiaba. Su memoria había regresado con una claridad sorprendente. Recordaba no solo los nombres de todos sus estudiantes, sino también detalles específicos sobre el progreso académico de cada uno. Sus colegas comenzaron a preguntarle qué había hecho para verse tan radiante. «Es como si hubieras rejuvenecido 10 años», le comentó la directora durante una junta de padres. Esperanza sonrió, sabiendo que el secreto estaba en algo tan simple como permitir que su cuerpo hiciera lo que naturalmente sabía hacer, a repararse durante el sueño. Físicamente, los cambios eran extraordinarios. Las arrugas profundas alrededor de sus ojos se habían suavizado considerablemente. Su cabello, que había perdido brillo y volumen, ahora crecía más fuerte y abundante. Había perdido los kilos extra que había ganado durante los meses de insomnio, ya que su metabolismo finalmente funcionaba correctamente durante las horas de descanso. Pero los cambios más significativos eran internos. Esperanza había recuperado su capacidad de concentración y su estabilidad emocional. Ya no lloraba sin razón, no se sentía abrumada por tareas simples, y había redescubierto su pasión por la enseñanza.
Los domingos había vuelto a cocinar para su familia, preparando las comidas tradicionales que tanto disfrutaba hacer antes. Elena observaba la transformación de su madre con una mezcla de orgullo profesional y amor filial profundo. Como nutricionista, había aprendido una lección invaluable en la ciencia más avanzada, a menudo confirmaba la sabiduría más simple. El cuerpo humano tenía una capacidad extraordinaria para sanar cuando se le proporcionaban las condiciones adecuadas. Un domingo por la tarde, mientras cocinaban juntas, en la cocina, Esperanza le dijo a Elena: hija, por primera vez en años, cuando me acuesto por las noches, no temo a la mañana siguiente. Sé que voy a dormir bien, que mi cuerpo se va a reparar, y que voy a despertar lista para vivir plenamente. Las noches de Esperanza ahora seguían un ritmo natural y reparador. Se dormía en menos de 15 minutos, mantenía un sueño profundo durante 7 a 8 horas, y despertaba naturalmente sin necesidad de despertador. Durante esas horas de sueño, su cerebro ejecutaba la limpieza y reparación que había estado ausente durante meses. Su sistema inmunológico se había fortalecido notablemente. Ya no se enfermaba constantemente como durante los meses de insomnio. Su presión arterial había regresado a niveles normales, y los dolores musculares crónicos que la habían atormentado habían desaparecido por completo. 3 meses después de comenzar con el protocolo del pavo, Esperanza se realizó exámenes médicos completos. Los resultados mostraron una mejora radical en todos los marcadores de salud. Sus niveles de inflamación estaban en rangos óptimos, su función cognitiva había mejorado significativamente y sus marcadores de envejecimiento celular mostraban un patrón de rejuvenecimiento que sorprendió incluso a su médico. «Es extraordinario», le comentó el doctor Hernández durante su consulta de seguimiento. «Raramente veo reversiones tan dramáticas en los marcadores de salud sin intervenciones farmacológicas. Su cuerpo realmente se está reparando desde adentro». Esperanza ahora entendía algo fundamental. El sueño no era simplemente ausencia de vigilia, sino el momento más activo para la regeneración celular. Durante esas horas de descanso profundo, cada célula de su cuerpo se renovaba, su cerebro se limpiaba de toxinas, y sus músculos se reparaban y fortalecían. La historia de Esperanza había llegado a sus colegas, y muchas personas comenzaron a consultarle sobre su transformación. Ella siempre respondía con humildad: no fue magia, fue ciencia. Mi cuerpo sabía cómo curarse, solo necesitaba los ingredientes correctos en el momento adecuado. Elena había documentado todo el proceso y decidió escribir un artículo científico sobre el caso de su madre, contribuyendo al conocimiento sobre nutrición funcional y sueño reparador. Pero más allá del valor académico, había recuperado a su madre vibrante y saludable. Hoy, 6 meses después, Esperanza sigue manteniendo su ritual nocturno con disciplina religiosa. Cada noche, cuando prepara su pechuga de pavo con miel y su leche tibia con canela, siente gratitud por haber recuperado no solo su sueño, sino su vida entera. Sus estudiantes la ven como la maestra más enérgica de la escuela. Sus colegas buscan sus consejos para mantenerse saludables. Y Elena ha vuelto a tener a la madre vital y amorosa que pensó que había perdido para siempre. Esperanza no solo recuperó su capacidad de dormir, recuperó su capacidad de vivir plenamente. Puede abrir frascos sin ayuda, camina con firmeza y seguridad, y su mente está tan clara como cuando tenía 30 años. Su transformación es la prueba viviente de que el cuerpo humano tiene una sabiduría extraordinaria para sanarse cuando recibe los nutrientes correctos en el momento preciso. La profesora que antes temía las noches, ahora las espera con ilusión, sabiendo que cada hora de sueño es una hora de renovación celular. Su historia demuestra que nunca es demasiado tarde para recuperar la salud, la vitalidad y la alegría de vivir. Tú también puedes cambiar tu historia. La capacidad de regeneración que tiene tu cuerpo durante el sueño es extraordinaria. Solo necesita las condiciones adecuadas para activarse. Y todo comienza con un pequeño paso, darle a tu cerebro lo que necesita para producir naturalmente las hormonas del sueño reparador. Si esta historia te inspiró y crees que puede ayudar a alguien más, compártela. A veces, la información correcta en el momento adecuado puede cambiar la vida de una persona que amas. Dale me gusta si te resultó valiosa. Y cuéntanos en los comentarios, ¿también sientes que tu cuerpo no se recupera por las noches como antes? Tu experiencia puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo.